Un buen día para todos los que están en América Latina, buenas tardes para los que están en Europa. Perfecto, entonces bueno, vamos a empezar nuevamente. Saludo a todos los que están llegando y bueno, a todos los que nos acompañan. Hay gente nueva dentro del grupo y bueno, también personas que ya conocemos hace tiempo. Un saludo para todos. ¿Cómo les ha ido con el mercado? Una semana que comienza más bien tranquila, a la espera de mejores informes, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Bueno, el tema de hoy, como vieron en el nombre de la sesión, es disciplina del operador. Es un tema bastante importante para mí, es algo, digamos, definitivo a la hora de estar operando. La disciplina simplemente es un conjunto de normas o reglas y la obediencia de las mismas para tratar de mantener un orden en determinados procesos y en determinados trabajos. En el caso de nosotros, específicamente hablando, entonces, como operadores de trading necesitamos tener una autodisciplina, ¿verdad? Que es esa capacitación o ese entrenamiento que nos permite adoptar una determinada tarea mediante un patrón particular de comportamiento, ¿verdad? Incluso si no quisiéramos estar haciendo ese tipo de cosas. Cuando hablamos de la autodisciplina como operadores, igual funciona cuando lo manejamos a nivel general o a nivel de nuestra vida. La autodisciplina es la afirmación de la voluntad sobre los deseos base y generalmente se entiende como sinónimo de autocontrol. Entonces es muy importante saber que cuando estamos hablando de disciplina, lo principal es tener una voluntad de manejar, en este caso, nuestra parte emocional y nuestra parte operativa al momento para poder lograr ser unos operadores eficientes, ¿no? Y llevar un buen proceso durante el camino. Ciertamente la disciplina es un sustituto de la motivación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque utilizamos la razón para determinar cuál es el mejor curso de acción que se opone a nuestros deseos. Entonces podríamos llamar a la disciplina un desmotivante en cierta medida, sin que eso llegue a ser malo para nosotros como operadores. No se trata de no tener pasión por nuestro trabajo o por lo que hacemos, sino tener los motivos necesarios y los motivos suficientes para poder desempeñarme de la mejor manera cuando lo estoy haciendo. Les traje un gráfico. Cuando hablamos de disciplina y cuando hablamos de caminos para lograr ser operadores eficientes, llama mucho la atención que a veces queremos imitar a los demás o tratamos de seguir a los demás. Entonces, por eso existen lugares donde te dicen, mira, yo te voy a enseñar esto y tú vas a hacer lo que yo haga y vas a ser muy exitoso y vas a ser muy eficiente. Si ven los gráficos, nosotros, cada operador es un mundo aparte, tiene un cerebro aparte, unas cualidades, unas motivaciones específicas y personales, entonces sería absurdo generar un único camino para lograr ser operadores eficientes. Les tracé varios, si ven acá, algunos caen mucho, luego suben, otros suben de forma escalonada, algunos los hacen de una forma más sustentable, no tienen grandes pérdidas, otros pierden y ganan al mismo ritmo siempre, otros tienen momentos donde les va mucho mejor que otros. Es muy importante saber o determinar cómo estoy haciendo este camino cuando estamos hablando de disciplina. A veces queremos imitar a los otros, queremos lograr los resultados de otros y nos perdemos en ese sentido porque para llegar a ser operadores eficientes cada uno debe recorrer un camino de estos. No siempre todos podemos llegar de una forma directa sin no tener ningún tipo de descenso dentro del proceso o baja o cambio o crisis o lo que sea. Algunos toman más tiempo, otros simplemente llegan hasta acá, nunca van a llegar al otro lado porque se dieron por vencidos. Lo que quiero que les quede muy claro es que el proceso de disciplina de trading es personal. Sí, existen unas normas generales o básicas, que es lo que vamos a ver acá, unas herramientas a nivel general, pero cada uno tiene que aplicarlas dependiendo del camino que esté llevando, de su propio proceso y también de sus motivaciones. Vieron que vimos que cada individuo tiene o cada operador tiene una motivación diferente, un conocimiento diferente, un proceso de información diferente, una educación diferente. Entonces, eso quiero que les quede muy claro. Todos somos operadores distintos y como tal funcionamos diferente. Entonces, no se dejen
digamos, amilanar por eso, y tampoco se dejen arrinconar en cuanto a que si no hago lo que hace el otro, no soy un buen operador o no voy a poder llegar a ser como el otro operador. Cada uno tiene que recorrer un camino diferente y propio para poder llegar a manejar el trading como una forma de vida. Cuando hablamos de disciplina a nivel de operación, entonces tenemos que tener en cuenta este termómetro de disciplina. Hay varios procesos que yo debo manejar o varias herramientas que yo tengo que tener. El primero es establecer mis normas de trading, ¿verdad? El segundo es proceder con esas normas. Luego evalúo los resultados y si tengo que realizar modificaciones, entonces vuelvo a establecer nuevas normas. Y esto es un ciclo. Es muy importante que usted revise en qué parte del ciclo está, precisamente porque ninguno de estos escenarios se pueden saltar. Yo, por ejemplo, empiezo a establecer mi sistema de trading, empiezo a trabajar con él, no obtengo los resultados, pero no los evalúo de una forma estandarizada, sino que de una vez paso a realizar modificaciones y siempre me queda este vacío. Cuando usted es un operador y se siente vacío en cuanto a su forma de trading, es porque algunos de estos parámetros han sido saltados o no se están efectuando de forma correcta. Entonces siempre trate de ver y de establecer este círculo de trabajo, este círculo de disciplina que se debe tener. Disciplina para establecer normas, disciplina para proceder con ellas. Entonces, por ejemplo, si usted decide utilizar, a poner un ejemplo sencillo, 2 medias para operar el mercado, utilícela siempre iguales, utilícela en los mismos time frames, utilícela de la misma manera, no salte de esas medias a otras sin tener un conocimiento claro de que esas medias no le están dando el resultado específico. Entonces, un sistema no es mejor por lo complicado que pueda ser, al contrario, entre más simple le demos la información al cerebro, más fácil la procesa. Igual sucede cuando yo aplico las normas, ¿sí? Cuando aplico esas reglas que tengo para mi vida y para mi trading, tengo que ser específico en el momento de ejecutarlas. Entonces, si voy a entrar en un cruce de medias, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, cuándo voy a entrar, cuando finaliza la vela, cuando empieza la siguiente vela, cuando inmediatamente rompe ese cruce. Todas esas normas, toda esa disciplina que yo manejo dentro del método de trabajo que elijo, debe ser respetado día a día y tiene que llevar una evaluación de resultados. En esta evaluación de resultados es donde aparece un backtesting totalmente como herramienta vital de un operador en el momento de manejar su sistema. Y no un backtesting de una semana o de un día, sino de por lo menos un año. Si usted tiene un sistema y quiere saber o quiere sentir la confianza de que ese sistema le va a funcionar, mínimo debe tener un año de análisis. No para que le pruebe a usted que el sistema es infalible, porque ustedes saben que el mercado es cambiante y los sistemas también se digamos, desajustan en el mercado como tal, sino para que le garantice a usted conocimiento total sobre ese sistema en ciertas circunstancias. Y realizar estas modificaciones también es muy importante. Yo tengo que tener una disciplina en cuanto a los cambios que ejecuto dentro de los procesos que hago a nivel de operador. Por ejemplo, si escogí esas 2 medias, es muy sencillo, las tenía de un time frame muy largo, ahora decido tenerlas de un periodo más corto, entonces cambio una, no cambio las 2 al mismo tiempo, empiezo a modificar una primero, luego modifico la otra, ¿verdad? Y así voy generando un estudio completo de lo que realmente es el mercado. Siempre me ha llamado la atención que la mayoría de operadores y los que están empezando se dedican a leer y a estudiar a otras personas y se les va la vida en eso y siempre me dicen, es que alguien dijo esto, alguien dijo lo otro y pierden lo verdaderamente importante que es conocerse a sí mismo y mejorarse a sí mismo para poder operar un mercado que es el mismo. Sí, para todos es el mismo. Eso en cuanto al termómetro de disciplina. Entonces siempre tengan en cuenta en qué lugar de estos están, ¿verdad? En qué parte están, si apenas están estableciendo normas, estamos iniciando el año y es un buen momento para empezar este proceso. Procediendo con ellas, evaluando los resultados y realizar las modificaciones que yo tengo que hacer en esas normas. No solamente con las normas de trading, sino con las normas emocionales y las normas de riesgo que puedo estar manejando. Cuando yo estoy estableciendo normas para mi trading normal,
hay un proceso que es muy similar a lo que hablábamos hace un ratito, y es, yo tengo un diseño inicial, ¿verdad?, de lo que quiero hacer. En este diseño inicial, fíjense que aquí les puse un diseño final con 3 factores. 1, el control emocional, 2, el método y 3, la administración del riesgo. Ese diseño inicial debe contemplarme estas mismas variables para que al final tenga un sentido. Lo que sucede es que cuando empiezan la mayoría de operadores solamente hablan de algunos de estos, ¿verdad? Primero se dedican a buscar un método infalible, luego a manejar el riesgo para poder generar mayor utilidad sobreexponiéndose y sobreexponiendo el capital. Y luego entonces pretenden que las emociones no salgan a flote, sino que seamos simples estatuas y no tengamos nada de control emocional. Entonces, si ustedes quieren resultados coherentes, realicen procesos coherentes. Manejen, ven que aquí no hay uno más que otro, simplemente son 3 variables que están en igual proporción, porque siempre me llama la atención que alguien dice el trading es 90% emocional y 10% de teoría. Es mentira, las 3 variables tienen un factor importante. El control emocional, miren, cuando a ustedes les genera una emoción, algún tipo de operación, se llama miedo, y el miedo se genera por ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia del sistema que estoy usando, de lo que voy a ganar o a perder. Entonces, es sencillo, para controlar las emociones hay que dejar de ser ignorantes, y para dejar de ser ignorantes hay que conocernos a nosotros mismos y tener conocimiento del mercado en sí mismo en cuanto al diseño que yo estoy utilizando. Entonces, mi diseño inicial tiene estas 3 variables, ¿verdad? Yo hago mis cálculos dependiendo de cómo soy disciplinado en este cálculo. Fíjense, yo si estoy empezando en el mercado no puedo estar operando un día sí, al otro día no, luego 3 días sí, luego vuelvo 4 días y entro en una operación y me va fenomenal, y al siguiente pierdo. No, tiene que haber un orden y una disciplina, como en cada proceso de vida. El mercado no es ajeno a la vida que llevamos. Cuando yo trato de separarlo como algo extraño, como algo diferente, pues es cuando me complico la vida de una forma sobrenatural. El mercado es exactamente igual que la vida, igual que los procesos que llevamos a cabo siempre. Por ejemplo, cuando alguien entra a una universidad, dura cierto tiempo preparándose, que si se fijan, por ejemplo, siempre les digo, cuando alguien quiere ser un profesional, por ejemplo, en el caso de Colombia, que es donde yo estoy ahora, tienes que durar 5 años estudiando. Y hay operadores que intentan estudiar esto en 3 meses, o ser eficientes en 3 meses, y aprender todo el conocimiento en 3 meses, y es imposible. Creo que no les va a gustar a los que viven de dictar cursos, pero bueno, es la realidad. Si me toma 5 años aprender a ser ingeniero, o médico, o financista, o contador, o doctor, o veterinario, ¿por qué me tendría que tomar menos tiempo ser un operador eficiente? Segundo, cuando uno sale de una universidad y encuentra su primer trabajo, sabe que se enfrenta y ahí dice, todo lo que estudié no sirvió para nada. Al final encuentra el hilo conductor de esa educación que recibió. Es exactamente lo mismo aquí. Entonces, no tratemos de aislar el mercado ni verlo como algo terrible, porque no lo es. Al contrario, es algo que si se sabe manejar es fácil de llevar, pero cuesta un tiempo hacerlo. Eso no es una decisión sencilla de vida, porque además requiere un cambio de vida. ¿Qué pasa con ese cálculo entonces? Yo llego, defino, bueno, yo voy a entrar a operar, ¿qué voy a operar en el mercado? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? Son variables muy importantes a tener en cuenta. Algunos, por ejemplo, en estos días alguien me escribía de un grupo de personas, de un grupo en una red social, en una cosa, y me hablaba de que estaba estudiando un broker X, creo que terminaba así, eran 3 letras y una X. Eso no es un broker, eso es una página de internet, páginas de internet ofreciendo mercado, hay muchísimas, brokers en realidad muy pocos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Por el spread, porque tiene que ser un spread mínimo. Tengo una persona que lleva 1 año intentando encontrar un broker bueno y no lo ha encontrado, ya perdió 1 año de trabajo, porque busca un broker que le den el mínimo spread, porque su vida depende del spread y sus operaciones dependen del spread. Entonces, concéntrese en lo básico, en lo importante, ¿verdad? Entonces yo diseño
estoy haciendo mis cálculos. ¿Qué es lo que me interesa de un broker? Siempre les digo, el envío para que mi dinero llegue al broker no es tan importante, todo el mundo va a recibir dinero, el problema es cuando lo quiero retirar y cuando lo quiero volver a mí, eso es lo más importante de un broker siempre. Y que mi plataforma opere de forma continua, de forma organizada, que no tenga altibajos, eso es lo más relevante de un broker. Yo diseño, entonces luego de estos cálculos tengo un diseño que supuestamente es válido para mí, ¿verdad? Entonces yo digo, yo ya estoy operando este y este par, en este y este horario, esto me está funcionando, supuestamente. Si me está funcionando, paso a mi diseño final y ahí me quedo, ¿ya? Ahí me quedo. Entonces estas tres variables ya están en equilibrio, ya el mercado me está dando los resultados que yo quiero, ¿cierto? Si no es así, entonces tengo que volver a diseñar un nuevo sistema basado en las modificaciones. ¿Pero qué modifico? Entonces, cuando alguien me dice es que a mí no me va bien, hay que revisar cuáles de estas tres variables no están funcionando, porque generalmente no son todas. Eso es algo que hacen muchos operadores y es, encuentran un sistema, no les funciona alguna cosa y modifican todo, el manejo emocional, el método, el riesgo, y resulta que ahí es volver a empezar de cero y estás perdiendo el tiempo que llevas acumulado en estudiar ese sistema y todo lo que has manejado en ese momento. A ver si tiene alguna pregunta. Bueno, no. Gracias, Marcos, muy amable. Bien, como les decía, ese diseño entonces tiene esas variables que yo tengo que mantener en armonía. Si no, si en realidad soy justo y digo, no, esto no es lo que quiero, vuelvo otra vez al cálculo. Y este es el ciclo en el que me la paso. Algunos se la pasan en esto. Mire, cálculo, diseño válido, sí, se quedan acá. Después descubren que ese diseño es muy poquito porque alguien dijo que usted tiene que hacer esto o aquello y vuelven y se salen de este valor y vuelven a modificar todo esto. Algunos dicen no, ¿por qué? Porque una sola de las variables no está completa, entonces no la saben ajustar. Todos los diseños, si hablamos de sistemas de trading de mercado, funcionan. O sea, si yo ejecuto X o Y o Z o M sistema de trading, me va a funcionar, me va a dar unos resultados. El problema es si esos resultados son conscientes para mí. Si hay alguien que le gustaría ganar $10 en el mes, hay alguien que le gustaría ganar 100, hay alguien que le gustaría ganar 1000, claro, eso va en las necesidades. ¿Recuerdan esas motivaciones? Por eso es personal el trading. Cuando hablamos entonces de herramientas para mejorar esa disciplina, hay varios ítems que yo, digamos, les recomendaría a través de la experiencia de los años que llevo en el mercado. Primero hay que elegir activos que yo pueda negociar. Sucede que el mercado es infinito en información y mucho más ahora cuando tenemos la tecnología de nuestro lado. Yo encuentro productos sin igual, encuentro lugares sin igual, encuentro que hay un mercado, por ejemplo, digamos, de ciertas monedas, si hablamos en el caso de divisas exóticas, pares, y escucho a la gente hablando, no, apareció un broker que tiene el yuan y se meten a estudiar el yuan y duran meses viendo gráficas del yuan y en realidad no van a operar el yuan. Entonces, usted sea consciente de dónde está para poder saber a dónde quiere ir. ¿Sí? Usted no es un banco, nosotros no somos bancos, no operamos como bancos, no tenemos acceso a los portafolios que tiene un banco, solo somos operadores y en ese camino nos tenemos que quedar. Entonces, elija activos que pueda negociar por su spread, por su amplitud, por su estrategia, por su capital, ¿sí? Por su forma de operar, si le gusta manejar un alto riesgo, un menor riesgo, un mayor plazo o un menor plazo. Si usted es alguien muy temeroso al momento de operar, no puede tener activos que cuesten muchísimo y que realicen recorridos muy fuertes en un momento dado. Entonces, esto es muy importante. Quédese con esos activos que está negociando, no empiece a saltar. Miren, hay múltiples pares como brokers hay en el mundo, yo creo, y múltiples cruces. Usted tiene que elegir algunos, no se puede quedar operando 15 pares a la vez. Puede ver el mercado y analizar el mercado bajo su sistema y ver con cuál de ellos puede funcionar. Pero usted no puede operar 15 monedas o cruces de monedas si hablamos de divisas al mismo tiempo.
su cuenta no le da, exige un manejo emocional que de ser un maestro espiritual, una cosa así. Las herramientas técnicas tampoco le servirían y los capitales tendrán que ser muy altos. Entonces siempre tenga en cuenta eso cuando usted está entrando o incursionando en el mercado. Hay que establecer procedimientos sencillos con los indicadores que usted va a usar en su análisis y en su operación. Me pasa mucho que cuando entro o alguien me pide que revise su sistema para ver en qué lo podemos optimizar, me doy cuenta que primero no tiene las reglas claras. Segundo, tiene muchas reglas. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen que ir a un parque hoy, ¿qué variable tendrían que ver? Bueno, por lo menos que no esté lloviendo, porque si está lloviendo tengo que llevarme una sombrilla y unas botas. Y si me tengo que llevar la sombrilla y unas botas, tengo que cambiarme la ropa que puedo tener hoy. Y sé que si me mojo, entonces me voy a tener que ir a tomar un café para calentarme. Múltiples variables, ¿verdad? Lo mismo pasa con el mercado. Si su sistema tiene que depender que el MACD cruce la línea de 0, que el estocástico esté por encima de 70, que el cruce de medias esté en un lugar amplio, que Bernanke no haya hablado hoy, que la economía americana funcione y que el índice de Japón haya salido bien, son 6 variables que casi nunca van a estar en forma congruente. Es mejor poner una o dos variables que puedo revisar al momento de hacer mi backtesting de una forma simple. Un cruce de medias, una ruptura de soporte y resistencia, una línea de tendencia que está graficada y que permanece en el tiempo. Entonces, establezca procedimientos sencillos para operar. Eso hace que yo no me canse de los procesos. Si ustedes me dicen que tengo que hacer un backtesting de un sistema de trading que consta de 7 indicadores o de 5 o de 4, me voy a cansar seguramente a los 3 o 4 días. Pero si es un sistema que solamente maneja 2 posibilidades o máximo 3, es más sencillo y yo voy a ser disciplinado al hacer ese backtesting y al momento de operar. Entonces, establezcan procedimientos sencillos y fáciles y que sean cómodos y tengan para usted un sentido. Si usted no entiende el sistema que utiliza, no va a poder operarlo, no va a poder ser eficiente. Hay que establecer horarios de operación. Hay mucha gente que se la pasa el día completo operando y que no cumple sus horarios. Los que me conocen y los estudiantes y la gente que ya lleva mucho tiempo conmigo sabe que siempre estoy conectada. No significa que siempre esté operando. Todo ser humano después de 2 o 3 horas de estar viendo en la misma pantalla las mismas gráficas se cansa y pierde concentración. Eso pasa hasta en los niños, ¿verdad? Por eso las clases de educación normal son de 1 hora a 1 hora y media. Es el tiempo en que el cerebro se tarda para empezar a dispersarse. Por eso hay que tener horarios de operación. Definan cuáles son los mejores para usted dentro de su situación. Si usted trabaja todo el día, si no trabaja en una oficina o lugar específico, sino que quiere sencillamente operar en determinados horarios para tener un ingreso adicional, o si se va a dedicar definitivamente a este trabajo. Entonces, ese marco solamente lo determina usted, no es mejor para los demás. Conozco personas que tienen trabajos y operan, incluso tienen cartera de clientes ya, y no se dedican oficialmente todo el tiempo a esto. Entonces, todo es posible en la medida en que para usted sea posible, no para su vecino, o para el que está en el foro, o para el que escribe que siempre gana, o para el maestro que siempre dice que es el mejor, o ese que le cuenta 1000 historias. Entonces, solamente para usted es importante. Controlar los tiempos de ejecución de las operaciones. Es muy importante saber que cuando uno tiene una operación en el mercado y la planeó para determinado tiempo, al final de ese tiempo se ejecutó o no. ¿En qué sentido les hago esta observación? Disciplinarse cuando uno está operando es controlar el tiempo. Siempre decimos o escuchamos, no, es que dejé la operación abierta, dejé este proceso, esta operación así, vamos a esperar a que se recupere, bueno, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando yo abro una operación? Yo tengo que tener muy claro cuánto tiempo más o menos puede durar. ¿Cómo hago para saber ese tiempo? No me lo puedo inventar, no lo puedo, yo creo que por ahí unas 5 horas, en 5 horas o en 2 semanas va a estar bien, no. Esa información me la da
el backtesting que yo he hecho del sistema en cuanto a cuando entre horario de apertura de la operación y cuando pongo horario de cierre, ¿verdad? Ahí yo puedo calcular un valor promedio. Entonces yo sé que el mercado en ese backtesting me dice, normalmente este sistema tarda entre 1 hora y 2 en ejecutar el valor de esa operación, sea para que salga bien o sea para que salga mal. Entonces, después de esas 2 horas, incluso si le doy más tiempo, puedo permitirme dar una media hora o 1 hora de más. Ya después de 3 horas, mi operación es totalmente fallida y no vale la pena haberla dejado 1 hora más si la pude haber cerrado hace 2 horas y haber hecho un cierre de operación y un cierre emocional de la operación también, ¿no? Entonces, siempre hay que controlar esos tiempos de ejecución de las operaciones. Eso es la disciplina. Así voy generando ciertas conductas y ciertos hábitos, que es lo que yo necesito que perduren en el tiempo. La disciplina de trading no es nada más que buenos hábitos al momento de operar. Y buenos porque son funcionales para mis emociones, para el riesgo de mi cuenta y para el método que yo decidí usar. Eso es lo más importante cuando hablamos de disciplina. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no vamos avanzando. A ver. Bueno, parece que no. Bueno, no, creo que no hay preguntas todavía. Bueno, hay que, siempre debemos saber cuánto es el capital que tenemos, ¿sí? Y tenemos que saber cuánto estamos arriesgando y cuánto vamos a ganar y cuánto vamos a perder. Es muy importante, por ejemplo, si usted está empezando a operar y usted no sabe cuánto vale un PIB de su plataforma, qué significa operar con punto 1 o con punto 01 o con un lote o con 2 lotes, ni siquiera empiece a operar. Deténgase y devuélvase a estudiar esa información para comprender en realidad qué es lo que está haciendo en el mercado. Usted tiene que saber a qué equivale operar con medio lote, a qué equivale operar con un lote, cuánto dinero en esa operación está arriesgando exactamente, cuánto dinero va a ganar exactamente y cuánto dinero va a perder. Si yo le dijera, mire, todos los días durante un año usted va a entrar al mercado y me va a escribir compra o venta ganando 10 o 20 o 50 o 100 dólares, ganando 100 o perdiendo 100. Ahí no habría emoción, ¿verdad? Ahí el control emocional es nulo porque es una situación sistemática. La gente que utiliza experts o robots dentro del mercado elimina ese factor, ¿cierto? Elimina el factor emocional y lo hace mecánicamente. Deja también una variable de lado, por ejemplo, no es que algo sea bueno o malo, todo tiene su factor. Y es que los que utilizan un sistema robótico no pueden analizar el mercado, sino que simplemente están ejecutando una acción mecánica y ese expert no le importa si hubo un accidente en el mundo y las torres gemelas se cayeron o alguien habló o bajaron las tasas, él simplemente va a seguir efectuando esa opción. Entonces requiere un mayor compromiso de ese operador. Si usted no tiene esa forma mecánica, trate de conseguirla y se puede hacer bajo el esquema de ser un operador independiente, no utilizar robots, sino operar directamente el mercado. Entonces, yo siempre tengo que saber exactamente cuánto gano, cuánto pierdo. Cuando yo no lo sé, ¿sí? El ideal sería sentarse, entrar sus operaciones y salir. Salir me refiero a no mirar plataformas, sino simplemente saber que gano 20 o pierdo 20, ¿verdad? Cuando vuelva ya sé que la única opción es o gané o perdí y no me genera ninguna emoción. Entonces, revise siempre este tema porque la mayoría de nosotros no sabemos ni siquiera cómo estamos operando y ya llevamos 3 meses en el mercado. Entonces, si usted no entiende cuánto es un lote, 5 lotes, un lote estándar, un lote mini, un capital de X valor, un apalancamiento de 200, de 400 o de 100, es lo primordial que tiene que hacer al momento de entrar a operar. Entonces, siempre tenga disciplina en eso. ¿Cuánto está arriesgando? Entonces, si usted tiene varias opciones, por ejemplo, usted define un capital de riesgo dentro del mercado, yo solamente voy a arriesgar el 1%, el 2%, el 3%,
vaya haciendo los cálculos cada vez que hace una operación, porque si usted abre operaciones simultáneamente, ese porcentaje de riesgo va a ir cambiando. Y usted necesita revisarlo para saber que su cuenta le va a soportar 2 o 3 operaciones en el escenario que todas las operaciones salgan mal. Muchas veces llaman a margen a las personas simplemente por este desconocimiento, porque no sabe hasta cuándo puede esa operación tener una pérdida, cuánto es el máximo que puedo perder, y tengo varias operaciones abiertas de forma simultánea, entonces eso es muy importante. Arrastia, no sé qué será lo que dice Roberto. Bueno, el desconocimiento del sistema usado permite la generación de emociones innecesarias. Conozca su sistema de trading. Si yo le digo cuántas veces, por ejemplo, si usted tiene un indicador como MACD, cuántas veces el indicador MACD cruza la línea de cero en el sistema, por ejemplo, si fuera ese, yo tenía una persona que operaba solamente con MACD arriba y abajo de cero. ¿Cuántas veces? Él me decía, Mónica, 200 veces funciona de esta manera, tiene un porcentaje de eficiencia del 70, del 60. Olvídense de los sistemas de 95% de eficiencia. Me perdonarán quienes lo dicen o quienes lo hablan, pero eso no existe en el mercado real. Existe en la teoría y en las clases de personajes que dictan o que engañan a otros, pero en un sistema 95% de eficiencia no lo hay y no lo usan los grandes bancos tampoco. Eso es mentira. Entonces, revisen su sistema y que la eficiencia de su sistema sea la que usted necesita, ¿verdad? No se quede tratando de buscar el 95% de eficiencia. Si tiene un 70%, está perfecto. Si tiene un 65%, si tiene un 80%, está perfecto. Eso le da para que usted pueda vivir sin ningún problema. Y conózcalo, por favor. Utilice indicadores que sepa cómo se manejan, ¿sí? Que sepa qué significa la información que le está brindando y qué va o cómo va a reaccionar en un futuro. Las emociones son solamente desconocimiento e ignorancia, como les digo. Cuando uno sabe que el mercado va a hacer esto o aquello, simplemente se aleja del temor, se aleja de la ansiedad, o por el contrario también se aleja de la euforia, ¿verdad? Cuando una operación sale ganadora. Una operación es simplemente un aspecto matemático de entrar y sacar dinero de una cuenta. No necesitamos que nos genere ningún tipo de emoción. Cuando a mí una operación buena me genera alegría y una mala me genera tristeza, todavía estoy en ese proceso de controlar las emociones. Y todavía desconozco qué va a pasar con el sistema. Hay sistemas que pierden 10 veces y ganan una, pero cuando ganan todo lo que habían perdido. Hay sistemas que ganan y pierden un día sí, un día no, y también sirve. Depende mucho de lo que usted necesite y de cuáles sean sus motivaciones al momento de operar. Cada semana yo tengo que ir evaluando mis resultados y realizar las modificaciones que tengan lugar en esa semana. Esos cambios siempre se tienen que registrar en la bitácora de trading. Un operador debe tener a su lado un cuaderno donde registra absolutamente todo, ¿verdad? Porque además no es un computador para guardarse en la memoria todo lo que tiene y tiene que descargar esa memoria. Si hablamos en la parte emocional, por ejemplo, cada semana. Si yo escribo en mi cuaderno, en mi bitácora, que esta semana estuve, como vamos a ver ahorita, hay que hacer un check de o un chequeo, o una revisión de cada tarea que me he puesto. Entonces, si esta semana no hice esa tarea, tiene que quedar consignado en mi bitácora para poder ser solucionado la siguiente semana. Cuando yo le pregunto a un operador por qué no le está yendo bien, entonces me dice, es que soy mal operador. ¿Por qué eres mal operador? Porque me arriesgo mucho en la cuenta, ¿ok? Entonces, viste que ya no recae sobre ti la emoción, sino sobre un proceso matemático que no se está haciendo bien, que es el cálculo del riesgo de la cuenta. Entonces, ya no tengo ese grado de culpabilidad o de ansiedad que me estoy cargando esa semana. Y todo tiene que ir así, paso por paso, todo tiene que estar en el nivel al que corresponde. Si hay que ajustar el riesgo de la cuenta, se ajusta. Si hay que ajustar el método de trading, se ajusta. Si tengo que ajustar que soy muy arriesgado o menos arriesgado, también lo hago.
Pero esos ajustes tienen que quedar consignados porque no todas las semanas vamos a tener el mismo estado emocional. Si hemos tenido una buena semana a nivel personal, obviamente vamos a influir en nuestro estado de ánimo en la cuenta. Si hemos tenido una mala semana, si tenemos problemas personales diversos, si no hemos podido operar, todo eso va a ir afectando nuestro trading. Entonces no saquemos nuestro trabajo de la vida cotidiana porque no lo vamos a entender a nivel emocional. Bueno, no entiendo. Estoy al tanto de sus operaciones. Bueno, no sé qué será. No entiendo, Roberto. Sí, muchas de las personas que nombran están en nuestra sala de trading virtual. Algunas ya no, tienen grupos aparte, tienen otras cosas que hacer. Algunos sí todavía están ahí con nosotros. Bien, eso en cuanto a las herramientas que yo necesito, ¿no? Fíjense, aquí hay otra cosa importante y es cuando yo estoy tratando de mejorar mi disciplina, ¿verdad? Yo tengo que hacer una lista de chequeo diariamente de lo que tengo que hacer. Por ejemplo, les hice un ejemplo de algo que yo siempre tengo ahí y es, antes de Londres hay que revisar el mercado y los fundamentales. Por ejemplo, en la apertura de Londres iniciamos nuestro trading, en la preapertura de Nueva York reviso cómo están los futuros, cuando ya abre Nueva York reviso las condiciones del mercado. No es lo mismo el euro dólar cuando apertura Londres a cuando apertura Nueva York. Las condiciones de mercado son diferentes, a veces no nos percatamos de que ha cambiado y que ha transcurrido un tiempo, entonces yo tengo que revisar ahí cuál es el escenario de mercado que tengo. Si ustedes se fijan o hacen una revisión de los gráficos de la cotización, por ejemplo, van a darse cuenta que hay velas específicas de cambio en el sentimiento del mercado. Lo vimos esta mañana cuando estábamos en el team con un grupo de personas que dijimos aperturó Nueva York y el mercado cambió de sentido. Y en realidad el euro no había estado haciendo mucho. Entonces, siempre hay que hacer un chequeo de esto. A veces con el tiempo, las personas que ya llevamos algunos años en esto, se nos olvida y se olvida de una forma que ya, digamos, parece tan mecánico que a veces nos pasamos esas partes, ¿no? Entonces siempre es bueno tenerla en cuanto a que es mi herramienta de trabajo, mi rutina diaria. La disciplina se tiene que marcar en base a una rutina. Y la rutina se establece de esta manera, ¿sí? Luego, al cierre de Nueva York, lo que hago es trazar mis soportes y resistencias y abre Tokio y vuelvo a iniciar mi horario de trading. Esto es personal, esto es solamente suyo. Si usted define los horarios, si usted define sus tareas. Por ejemplo, si usted ve que hay un sector del trading que no está manejando muy bien. Por ejemplo, muchas personas no les gusta leer acerca de fundamentales, saber qué es lo que pasa, en qué influyen unas ventas minoristas en el sentimiento de los inversionistas en Estados Unidos, por ejemplo, y qué relación tienen las ventas minoristas con el Dow y qué relación tienen las ventas minoristas con las monedas, todo ese tipo de cosas. Pues en el tiempo libre que no está operando, ¿verdad? Que está viendo el mercado, que está al tanto del mercado, puede centrarse en favorecer esos aspectos. Entonces, entre a leer qué significan las ventas minoristas, entre a ver qué impacto tiene, revise en los gráficos cuando se publicó ese informe, qué se movió y qué no dentro de las cotizaciones, ¿ya? Eso en realidad es lo que se llama estudiar el mercado. No saber, en estos días siempre me escriben que si me sé este indicador, que si me sé este sistema, que fulanito opera con no sé qué cosa. Bueno, todo ese tipo de cosas son personales, ¿sí? Si usted quiere operar con opciones binarias, puede operarlo. Si usted quiere operar con opción de precio, puede hacerlo. Si quiere operar con indicadores o sistemas de trading expertos, también puede hacerlo. Siempre lo que tiene que tener claro es que eso que está ahí es lo mejor para usted, no lo mejor para los demás. Cuando usted encuentra la línea de trading suya y propia, se da cuenta que los resultados son mucho mejores.
Entonces, la disciplina se mantiene así. Nadie dice y ninguno lo hace. Y si estuviera, mis maestros saben que no soy muy disciplinada en algunos aspectos, pero es un trabajo que tengo que hacer. ¿Y cómo lo hago? Alguna vez le decía a alguien, los seres humanos, a pesar de tener muchos años, seguimos siendo niños en el interior. Si alguno tiene hijos o si se remonta a la época de niño, se va a dar cuenta que había factores correctivos que hacían que usted cambiara un hábito que no estaba acostumbrado a hacer. Aquí funciona igual. Por ejemplo, cuando yo me salía del riesgo que tenía que hacer o cuando operaba de forma indebida, tenía que dejar de operar un día o dos o hacer ciertas cosas que no me gustaran. Comer algo que no disfruto, que no es agradable para mí, para que yo asocie o mi cerebro asocie que eso que hice no me agrada y no funciona y no lo vuelva a hacer. Y la siguiente vez que vaya a tener esa misma actitud, simplemente la deseche porque ya no quiero volver a repetir eso que me tocó hacer como compensación por no haber hecho lo correcto. Entonces, háganse una tarea de premiarse y de castigarse, si se puede llamar así, en cierta medida en el trading. Eso hace que se genere disciplina. La disciplina se adquiere de esa manera, ¿ya? Cuando yo vieron que hablamos de un diseño modificado, entonces, cuando yo tengo un comportamiento, un hábito que no está bien, ¿sí? Simplemente lo reprogramo. Hay muchos sistemas de programación neurolingüística y una cantidad de cosas, lo reprogramo dentro de mi cerebro para que él asocie que ya no lo quiero volver a cometer, ¿ya? Y tengo que hacerle un seguimiento. Bueno, esta semana, ¿cuántas veces me salté? ¿Qué es lo que hago siempre? Me salto el stop, no entro con el stop. Bueno, hago una lista en mi bitácora y apunto, saltarse el stop. El lunes me lo salté, el martes no, el miércoles sí, el jueves sí. Bueno, una semana de saltarme stop, la siguiente semana tengo que tener un castigo adicional. Cosas de ese estilo, esa dinámica es la que funciona. Si usted quiere ir avanzando, tiene que plasmar todas sus ideas, todas sus emociones y sentimientos en un lugar y poderlo manejar y llevarlo a que funcione en el tiempo. Eso es muy importante. Entonces, hacer estos chequeos, revisar esas listas de cosas que usted que tiene que hacer bajo su sistema. Son preguntas que siempre escucho. ¿Qué time es mejor para operar? ¿Cuál es el mejor para usted? Le digo yo. A veces la gente se molesta por la forma como les explico, o les digo, o lo que hago, pero es la realidad. A mí, por ejemplo, los time frames largos no me funcionan, no me gustan, porque tengo que permanecer muchas horas solamente con una operación. Prefiero los time frames más cortos porque se amoldan a mi forma de operar y a mi parte emocional. ¿A usted qué le funciona? ¿Le funcionan 20 puntos? ¿Le funcionan 100 puntos para ganar? Entonces, establezca primero esas prioridades, así como cuando usted va a comprar una casa o va a comprar un vehículo, un auto y le dicen ¿qué quiere? Bueno, quiero un carro que sea muy veloz, que sea cómodo, que sea de fácil mantenimiento, que no consuma gasolina, que el ratio de combustión gasolina kilómetros sea muy bueno. Ese tipo de cosas también lo tiene que tener acá. Esa es la disciplina que yo tengo que crear. Entonces, los hábitos de trading son personales y asimismo las estrategias para mejorar la disciplina tienen que hacerse de esta forma. Revise qué le está faltando. ¿Le está faltando autocontrol en el riesgo o le está faltando control emocional o le está faltando algo en su método de trabajo? Y con base en ello, entonces, arregle esa parte y mejórela en determinados puntos. ¿Bien? No sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé si ya los que llevan mucho tiempo a ver si miramos. Hay gente que es nueva. Hay algunos que ya conozco hace tiempo. Bueno, Esteban nos dice que lleva 5 años y ese ha sido uno de los principales problemas. La disciplina, Esteban, tener una disciplina de trabajo, ¿o cuál ha sido uno de los principales problemas? La continuación.
acomodar mi disciplina, sí. Eso es algo que nos sucede a todos. No siempre estamos permanentes, solamente conozco a muy pocas personas que llevan muchos años porque son absolutamente disciplinadas, ¿no? Bueno, conozco una exactamente, no más. Pero el resto no. El resto nos toca hacer esos procesos de decantamiento y poder reacomodar todo lo que está sucediendo. Eso es algo muy normal dentro de lo que pasa con el mercado. Igual sucede con el mercado también, ¿sí? El mercado también tiene una disciplina diferente. No sé si recuerdan, bueno, no sé los que están acá, el año pasado, por ejemplo, cuando estábamos en la parte más crítica de Europa, si hicieran un comparativo de lo que la forma como las velas o el mercado se mueve ahora, verían la diferencia. Sí, sesiones europeas de muchísimo movimiento a sesiones europeas casi nulas, por ejemplo, o de poco movimiento, cosas de esas, ¿ya? Entonces, es muy importante estar pendiente de esos cambios. La parte emocional, siempre les digo como consejo, hay que no sobrecargarla. Por ejemplo, si usted está empezando a seguir con el mercado, a ver el mercado, siempre no le agregue presión más de lo que ya tiene. Me explico, hay gente que tiene un trabajo, que vive de un trabajo adicional y decide que el mercado va a ser su vida y decide que para que sea su vida se retira de eso que tiene anteriormente y que va a dejar todo. Y no funciona así, porque cuando entra a mirar el mercado necesita un ingreso fijo para poder subsistir y mantener sus necesidades básicas que el mercado no le va a dar de forma instantánea. Entonces no hay problema en que lleve las cosas a un buen ritmo. Siempre en esto hay que pensarlo a largo plazo y para pensarlo a largo plazo hay que dar pasos cortos, pero en forma rítmica o secuencial. Eso es lo más importante, ¿sí? Lo único que bueno, es un muy buen punto, Emilio. Tienes un muy buen valor si ya tienes disciplina. Habría que ver disciplina, pues me imagino que en el sistema, en la parte emocional, en todo eso. Eso es un buen punto. Ser disciplinado es un valor agregado para quienes operamos en el mercado. Es un adicional, digámoslo así. La disciplina no es algo que se logre en un día, ni en dos, ni en una semana, ni en un mes. Es un proceso de vida. Y uno empieza a ser disciplinado por pequeñas cosas. Por ejemplo, no intenten cambiar todo al mismo tiempo. Digamos, si usted analiza y revisa que no conoce mucho su sistema, arriesga demasiado, entonces empiece a solucionar dentro de ese termómetro siempre de lo más sencillo a lo más amplio. Entonces, por ejemplo, si tiene que levantarse a la misma hora siempre, que para muchos es algo difícil, empiece por eso. Luego empiece por ver un solo par, por ejemplo. Luego empiece, siga o continúe el camino hasta lo que usted encuentre que es más difícil. Dentro de ese termómetro que yo les decía, haga una lista de menor a mayor de las cosas que pueden estar afectando su trading y generando una indisciplina de eso que está manejando. Y empiece a solucionar una por una, ¿verdad? En una se va a tardar una semana, en la otra se va a tardar dos y así. Esto es de muchísimo tiempo. Aquel que quiere que en realidad esto funcione a largo plazo tiene que ser paciente en cuanto al tiempo. Sí, Esteban tiene razón. El horario de Asia funciona muy bien entre la primera y la segunda hora. Luego ya se calma un poco y ya empieza una hora antes de que abra Londres también hay buen movimiento. ¿Cómo escogí, por ejemplo, el horario de trading? Algo tan básico como eso. ¿Cómo se escoge el horario? Pues usted tiene que estar en los diferentes horarios y probar una semana, por ejemplo, operar solamente el horario asiático, otra semana opere solamente el europeo, otra semana opere en Nueva York, por ejemplo, y así determine qué horarios se ajustan a sus categorías. Hay personas que operan en Londres, digamos que están en América Latina y obviamente el cambio de horario pues genera un problema a la hora del sueño. Usted puede dejar de dormir un día o dos,
pero 8 o 15 o 30 o 6 meses no lo puede hacer, o sea que no es sustentable en el tiempo. Para eso debería tener otras cosas adicionales. Entonces, busque el mejor escenario, ¿sí? ¿A qué tiene eso? Que dice Esteban, 2 horas. Yo operé en todos los horarios y descubrí cuál era el que más se amoldaba a lo que me gustaba y generé una disciplina en esos horarios. Europa es más tranquilo, Europa no es tan influenciable en ciertos aspectos, Nueva York es más fundamental, digámoslo así. Hay más volumen de negociación, obviamente, y hay un mayor dominio de la situación en Estados Unidos, ¿no? Esteban dice temporalidades mayores con los cierres que deja América. Sí, esos son variables que muchos usan. Hay muchos sistemas, hay gente que usa sistemas entrando a operaciones cuando cierra o abre un mercado. Sí, es muy importante. Por ejemplo, si ustedes pensaran en una carrera, por ejemplo, de autos, es muy importante saber en qué puesto sale la persona y en qué puesto termina. Salió de primero y terminó de décimo, salió de décimo y terminó de primero. Eso significa un proceso. Es lo mismo acá. Las monedas, por ejemplo, el euro dólar, donde termina y donde empieza Londres, y donde termina y donde empieza Nueva York. ¿Sí? Es muy importante saber qué sucedió, en qué zona estoy. Lo mismo que cuando yo sé en qué zona de soporte o resistencia estoy. No es lo mismo cuando el mercado está rompiendo la primera zona de soporte o cuando ya va a estar en el último o en la última zona de soporte del día, cuando ya ha recorrido 200 puntos, 300 puntos. Esas condiciones de mercado cambiaron, eso es lo que hay que analizar, ¿sí? Entonces, hay que ver todas esas variables y todos esos factores. Mi interés es que les vaya bien con el mercado. Entre más personas haya en el mercado funcionando eficientemente, es mejor para todos, ¿sí? Dejamos de ver tanta información errónea dentro de las redes, dentro del internet, dentro del mismo mercado, ¿sí? Y menos gente tiene que perder dinero, porque en muchas profesiones existen variables, por ejemplo, si un médico se equivoca, se muere alguien. Si nosotros nos equivocamos, perdemos dinero. Esa es la relación textual. Entonces, entre menos dinero tengamos que perder, mucho mejor. Y menos tiempo, ¿verdad? Digamos, ahorita estamos en un muy buen punto para empezar este año de una forma adecuada, haciendo los procesos que debo hacer, evaluando y analizando las variables que me están pasando, todo eso. Entonces, empiecen por hacer eso. Si quieren generar una disciplina, empiecen por mirar qué hábitos tienen en su trading, en su parte emocional, en el método que utilizan. Rodéense de personas que quieran lo mismo que usted. Si usted quiere operar en corto plazo, trate de rodearse con personas que no le hablen sobre los 1.500 puntos que va a ganar el euro y va a terminar en X zona. Fíjense dónde está el euro, y hace un año yo escuché a personas decir que el euro se iba a acabar, y gente supuestamente importante. Entonces, rodéense de gente buena, ¿sí? Rodéense de gente que vaya acorde con lo que usted quiere, con sus metas y objetivos, que tenga la misma filosofía que usted y que lleve el mismo proceso. Si no, eso va a ser otro factor distractor en el momento de operar. Bien. No sé si tienen alguna pregunta, si no, creo que ya vamos terminando. Siempre les dejo, a ver acá, siempre termino con una frase. A algunos les parece tonto, pero para mí es importante siempre dejarle algo a alguien, y la idea con estas sesiones es esa, que algo de lo que se diga haga eco en alguna persona, porque cuando yo empecé en el mercado, eso fue lo que me hizo encontrar el camino correcto y encontrar a las personas correctas y a mis maestros correctamente. Un hábito, hay un yoguista muy importante y que me gusta mucho, y es Paramahansa Yogananda, y él dice una frase que me encanta, y es: un hábito es el producto de la concentración mental. Has estado pensando siempre en una forma determinada. Para desarrollar un nuevo hábito hay que solamente concéntrate simplemente en la dirección opuesta. Eso es todo lo que hay que hacer. Sí, ya vi que nos dice que vamos terminando. Para todos,
aquí les dejo mis datos, www.capitalesydivisas.com. Hay un problema con el servidor en este momento y la página no está funcionando, lleva 3 días, me di cuenta el domingo, 2-3 días que no funciona bien. Espero que ya en los próximos días esté normalmente restablecida. Igual pueden escribirnos a capitalesydivisas@gmail.com, ese es el correo. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, mi Skype es Mónica Pepo y bueno, el Messenger que a partir de marzo ya no va a ser Messenger sino Skype es el mismo, Mónica_Perez10@hotmail.com. Si alguno quiere entrar a nuestra comunidad de trading virtual, a nuestra sala de trading, simplemente como la página no está activa ahorita, me envía un correo y con mucho gusto yo le envío todas las instrucciones. Muchas gracias a todos por acompañarnos, espero que les vaya muy bien. El mercado está bastante agradable para operar, muy bueno para manejar. Muy atentos a las noticias y a los informes de Estados Unidos esta semana. Y bueno, cuídense mucho, los quiero mucho, un abrazo para todos, adiós.